en 2009, la comisión sirvió de manera directa a más de 92,000 personas. 4 de cada 10 se acercaron a este organismo porque consideraron que sus derechos humanos fueron violados. La mayoría, por tanto, tuvo contacto con nosotros a través de cursos y actividades en el seno de nuestros programas educativos y de vinculación. Cabe afirmar que el número total de personas atendidas es necesariamente mayor si se considera que muchas de ellas acudieron en representación de colectivos y que a lo largo del año se trabajó además con medio centenar de organizaciones de la sociedad civil, así como con diversas agrupaciones en las demarcaciones territoriales de los gobiernos delegacionales. Por otra parte, recibimos más de 8,000 quejas. Si bien es cierto que las quejas no necesariamente implican violaciones a los derechos humanos, sí representan la percepción que las personas tienen sobre los servicios y la atención que reciben de las y los servidores públicos, y en ese sentido son también indicadores válidos de la relación entre gobierno y sociedad. Del número de quejas recibidas, destaca el dato relativo a las que fueron calificadas como presuntamente violatorias, que ascendió a más de 7,000. En 2009, la presunta violación al derecho a la seguridad jurídica fue la que más menciones registró, seguida de la violación a los derechos de las personas privadas de la libertad, a los derechos de víctimas y personas ofendidas, al derecho a la salud y al derecho a la integridad personal. En lo que se refiere a las autoridades, son la Procuraduría General de Justicia, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Seguridad Pública las 3 instituciones que con más frecuencia aparecen involucradas en la presunta comisión de actos violatorios. Por el número de quejas que están bajo investigación, como por el de recomendaciones emitidas, para este organismo los ámbitos de la seguridad pública y el sistema de justicia penal constituyeron en 2009 el principal foco de atención en materia de violación a derechos humanos. En lo que se refiere a la seguridad pública, la Comisión emitió 6 recomendaciones, 2 de las cuales están relacionadas con violaciones graves que involucraron tratos crueles e inhumanos y la violación al derecho a la vida por parte de policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Por lo que toca a las investigaciones que involucran a la Procuraduría, de ellas derivaron un total de 9 recomendaciones, 7 de las cuales se refieren a hechos graves que tuvieron que ver con la desaparición de 11 infantes relacionados con el caso Casitas del Sur, el suicidio de personas en instalaciones de la propia Procuraduría, así como diversas violaciones registradas en los operativos relacionados con investigaciones sobre secuestros en general. Desafortunadamente, el ámbito penitenciario constituye por antonomasia el espacio privilegiado de violación de derechos humanos. La Secretaría General de Gobierno del Distrito Federal recibió en 2009 4 recomendaciones relacionadas con el estado que guardan las prisiones en la ciudad. En todos los casos hablamos de violaciones graves que dan cuenta de 2 situaciones que se han vuelto típicas de la vida en prisión: agresiones infligidas por personal de custodia en contra de las personas internas, o bien agresiones entre estos últimos, producto de la falta de atención al deber de cuidado que tienen las autoridades penitenciarias para con los internos. La sobrepoblación penitenciaria actual es condición de ingobernabilidad y caldo de cultivo para la violencia. Para la Comisión, es claro que la situación en las cárceles es fallo de productos estructurales que deben ser atendidos a la brevedad. 19 de las 28 recomendaciones emitidas en 2009 por este organismo se refieren al ámbito de la seguridad y la justicia penal. En este contexto es que la Comisión se ha pronunciado para que avancemos decididamente en la implementación de la reforma penal constitucional del año 2008 y para que revisemos la pertinencia de aquellas prácticas que, como el caso del arraigo, son contrarias a los derechos humanos. Hago de su conocimiento que la Comisión tiene un interés proactivo en estos temas y que por esa razón hemos estrechado los lazos de colaboración con la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública y desde luego con el Tribunal y la Asamblea para que, en el marco del Programa de Derechos Humanos, atendamos las líneas de acción que en este rubro nos lleven a superar las condiciones estructurales que permiten que servidores públicos violen derechos humanos. Un ámbito de interés particular para la Comisión es el que hemos identificado bajo el concepto de seguridad humana, que representa el campo natural de implementación y acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, bajo un marco conceptual que orienta la política pública en materia de pobreza, salud, trabajo, vivienda, agua, transporte, uso del espacio público, con perspectiva de derechos humanos. En este rubro, reconocemos el esfuerzo del gobierno de la ciudad en la implementación de políticas que en materia de seguridad humana han sido vanguardistas. Esta ciudad ha demostrado avances muy importantes encaminados a evitar la discriminación.
las recientes reformas al Código Civil y una política decidida a fortalecer el respeto por los derechos de quienes conforman las comunidades LGBTI son quizá la más clara muestra de ello. En el ámbito de respeto a los derechos de las mujeres, esta comisión recibió 103 quejas que denuncian hostigamiento, acoso sexual y laboral sobre personas adultas mayores. Recibimos 58 quejas relacionadas con la cancelación de pensiones alimentarias, malos tratos por parte de servidores públicos, abandono y desatención en los centros de asistencia e integración social y obstaculización del acceso a la justicia. Sobre la violación de derechos de la comunidad LGBTI, se investigaron 34 quejas en las que se hizo saber del maltrato y hostigamiento sexual en centros de reclusión, la obstaculización del acceso a la visita íntima a personas que no son heterosexuales y actos homófobos atribuidos a personal de la Secretaría de Seguridad Pública y del Sistema de Transporte Colectivo Metro. De igual forma, la Comisión recibió en 2009 7 quejas relacionadas con presuntas violaciones a derechos de personas indígenas. Las denuncias refieren mayoritariamente a discriminación y obstaculización frente al debido proceso. También se recibieron 6 quejas sobre presuntas violaciones a derechos de periodistas. En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, en 2009 fueron abiertos 91 expedientes de queja relacionados con la presunta violación a estos derechos. Por otra parte, el ámbito más delicado en lo que a violaciones a derechos humanos se refiere es sin duda el de las violaciones graves. En 2009, 5 recomendaciones hicieron referencia a 2 casos de tortura, uno de detención arbitraria, uno de ejecución sumaria y uno más de tratos crueles e inhumanos. Es imperioso, señor jefe de gobierno, que envíe un mensaje enérgico a las y los servidores públicos sobre la prohibición absoluta de estas prácticas y sobre la reprobación que su gobierno ha hecho de las mismas. En resumen, en 2009 investigamos 8.168 quejas, de las que resultaron un total de 28 recomendaciones. Para el trabajo de la comisión, la colaboración de la autoridad es esencial y de hecho constituye una obligación de ley. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un órgano de Estado. De hecho, el órgano de Estado investido con autoridad para decidir en materia de derechos humanos. Por ello, no debe haber duda sobre las facultades constitucionales de esta comisión para determinar su propia competencia cuando se habla de violaciones a estos derechos. Desde otra perspectiva, y con el propósito de promover a una cultura de los derechos humanos en la ciudad, la comisión llevó a cabo en 2009 más de 500 actividades en las que participaron arriba de 50,000 personas, a través de los programas de formación y capacitación a servidores públicos y sociedad civil, educación para la paz y promoción ciudadana. 2009 fue, por tanto, punto de llegada de los esfuerzos de esos 3 lustros de labor cotidiana de hombres y mujeres que se comprometieron con los derechos humanos en beneficio de habitantes y transeúntes en esta ciudad. Pero igualmente, 2009 es punto de partida para la administración que encabezo, cuyo reto más importante es el de llevar a este organismo un paso adelante y configurarlo como una institución acorde con el contexto que ofrece el nuevo milenio. Entre octubre y diciembre de 2009 y lo que ha transcurrido del presente 2010, la Comisión ha entrado en una dinámica de innovación que busca impactar de mejor manera en la construcción de una cultura de derechos humanos para el Distrito Federal. Estamos trabajando en los procesos que ofrecerán un abordaje integral de la defensa y la promoción de los derechos humanos a la luz de una amplia agenda de colaboración con el gobierno y con la sociedad civil, en la consolidación de un servicio profesional de excelencia, en la ampliación de los alcances de la intervención de esta comisión para con ello ensanchar las posibilidades de servir a las víctimas, en la instauración de un centro de investigación aplicada que aporte a la solución de los problemas de política pública con perspectiva de derechos y en la instauración de una nueva estrategia de comunicación que facilite la divulgación de la cultura de derechos incluso más allá de las fronteras físicas del Distrito Federal. Estoy seguro de que el compromiso que han mostrado los órganos de gobierno de la ciudad con los derechos es mucho mayor que el marco de por sí amplio que señala el programa que en la materia hoy tenemos en el Distrito Federal y que, en ese sentido, en una ruta de diálogo respetuoso, pero al mismo tiempo firme, haremos conjuntamente de la Ciudad de México un espacio destacado en el país en el que todas y todos, justo por nuestras diferencias, seamos respetados y tratados como iguales. Muchas gracias.